Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio y quiero darte la bienvenida a Palabra Viva y Eficaz, un lugar donde vas a poder escuchar, entender y aplicar la palabra de Dios. Bueno, te invito a tomar unos minutitos para buscar lo necesario, así puedas aprovechar al máximo la siguiente lección. Tené tu Biblia a mano, descargá e imprimí la lección de hoy y busca una lapicera para que puedas tomar apuntes. El día de hoy comenzamos con el estudio de la carta o la epístola de Santiago. Siempre digo que estudiar un libro de la Biblia es como prepararse para construir una casa. Primero se ponen los cimientos, luego van las columnas, las paredes y luego viene todo lo demás. Por eso, antes de comenzar de lleno con el estudio del versículo a versículo de la carta, vamos a estudiar cuestiones generales, como por ejemplo, quién fue el autor, la fecha de escritura, quiénes fueron los destinatarios principales. Asimismo también vamos a hablar sobre el propósito y las características que hacen única la carta de Santiago. Por otro lado, vamos a repasar los temas más destacados a lo largo de toda la epístola. Elegiremos un versículo clave y daremos un bosquejo sencillo del libro para que puedas recordar fácilmente el tema de cada capítulo. ¿Estamos listos? Comenzamos. Lo primero que analizaremos es quién fue el autor de esta epístola. Cuando leemos el versículo primero encontramos Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago capítulo 1 versículo 1 en la Reina Valera 60. La primera aclaración que debemos hacer es que este nombre Santiago, que traduce la versión Reina Valera, es la traducción al español del nombre griego Jacobo, que a su vez proviene del hebreo Jacob. Es decir, que cuando leemos en la Biblia los nombres de Santiago, Jacob o Jacobo, estas tres variantes son diferentes traducciones de un mismo nombre. Según el versículo que leímos anteriormente, el escritor se presenta simplemente como Santiago, sin hacer muchas más aclaraciones. Evidentemente el escritor era alguien lo suficientemente reconocido como para no necesitar otras referencias. Ahora, seguramente habrás notado que en todo el Nuevo Testamento aparecen varios hombres llamados Santiago o Jacobo, y te preguntas, ¿cuál de todos ellos fue el escritor de este hermoso libro de la Biblia? Bueno, analicemos las evidencias en detalle. Quizás el primero que viene a tu mente es Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan y discípulo íntimo del Señor Jesús. Sin duda, él hubiera sido un posible candidato como escritor, pero fue martirizado según Hechos 12:2 en el año 44 después de Cristo a manos de Herodes Agripa I, una fecha que es muy pronta en la historia de la Iglesia como para haber escrito el libro de Santiago, que está fechado entre el 45 y el 49 después de Cristo. Por lo tanto, este primer candidato quedaría descartado. Otro discípulo del Señor Jesús también llevaba el nombre de Jacobo, y este era el hijo de Alfeo, también llamado en las Escrituras como Jacobo el Menor. Si bien este hombre fue parte de los 12 discípulos de Jesús, fue menos reconocido, ya que es mencionado pocas veces en las Escrituras y sin mucho protagonismo. Descartamos entonces también a este como un posible autor de la epístola. En Lucas 6:16 también encontramos otro hombre llamado Santiago o Jacobo, y este fue padre de otro de los discípulos de Jesús. Sin embargo, ocurre lo mismo que en el caso anterior. Fue muy poco conocido y sin mucha trascendencia. Descartamos a este también. Finalmente llegamos a Santiago, quien fue el medio hermano de sangre del Señor Jesús, quien llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Gálatas capítulo 2 versículos 9 nos dice que este Santiago, junto con Pedro y Juan, eran columnas o pilares importantes de aquella congregación.